¿Qué tal? Muy buen día. Vamos a iniciar con los temas fuertes ya de nuestro curso de fenómenos de transporte. Todos los temas que nosotros vamos a revisar los pueden ir siguiendo en la bibliografía que se encuentra en la sección de ahí de su plataforma, principalmente del libro de procesos de transporte y principios de proceso de separación, que se encuentra ya ahí disponible. El día de hoy vamos a revisar el tema que corresponde a la ecuación general de transporte molecular. En este caso, nosotros tenemos que hacer una puntualización respecto a que los tres fenómenos de transporte que vamos a estudiar se pueden regir principalmente por el mismo tipo de ecuación general, es decir, el transporte de masa, el transporte de cantidad de movimiento y el transporte de calor pueden realizarse o analizarse mediante una misma ecuación general que está relacionada con una velocidad en el proceso de transporte. En este caso, lo que nos ocupa como tal es la transferencia o el desplazamiento de una de las propiedades que se encuentran dentro del sistema que estamos estudiando mediante el movimiento molecular a través del propio sistema, que puede ser un sólido, puede ser un fluido, puede ser algún constituyente, como ya por ahí mencionamos en alguna de las secciones del curso. El fluido puede ser un gas o un líquido. Esta propiedad que estamos nosotros intentando transferir y que es el motivo del estudio puede ser energía térmica o calor, puede ser masa o puede ser momento lineal, que en este caso el momento lineal es una propiedad del fluido que por ahí hace referencia a la tendencia que tiene o la resistencia que tiene ese fluido a fluir. Entonces, esta propiedad que se transfiere dentro de cada molécula del sistema tiene una cantidad determinada, es decir, esa materia o esa porción de materia que nosotros vamos a estudiar puede tener determinada cantidad de masa, de calor o de momento lineal, y que está asociado a ella precisamente por las propiedades que la materia le confiere. Cuando existe una diferencia de concentración de cualquiera de estas propiedades, entonces se da el transporte de esa propiedad desde una región en donde la concentración es alta hasta una región adyacente en donde la concentración es baja. Entonces, esta propiedad que nosotros vamos a estudiar, por ahí ya lo vamos a hacer mucho mención a lo largo de todo el semestre, es la materia en forma de cantidad de movimiento, en forma de masa, o la energía en forma de calor. Entonces, los tres transportes que nosotros vamos a estudiar pueden, en un sentido muy elemental y muy sencillo, estudiarse mediante el mismo tipo de ecuación de transporte, que, como les mencionaba, hace referencia a una velocidad del transporte de esa propiedad que está debido a la fuerza impulsora, que es la diferencia de concentración de esa propiedad que nosotros estamos estudiando, y la resistencia que se encuentra por la propia materia a fluir. En caso de esa propiedad. Entonces, esa fuerza impulsora que se requiere es la que permite vencer la resistencia, y de esa manera es como se logra que el transporte se dé. Ya si nosotros analizamos esta ecuación desde una perspectiva más general, la propiedad general puede estar ejemplificada con esta variable que nosotros tenemos aquí, que sería la variable phi en una dirección z, y este es igual a una constante de proporcionalidad que nos permite establecer precisamente la velocidad o un factor proporcional para poder estimar esta velocidad de transporte, y el flujo, es decir, la cantidad que se transfiere por unidad de tiempo y por unidad de distancia de esta propiedad que nosotros estamos intentando estudiar. Esta ecuación es una expresión de manera general. Sin embargo, bueno, pues nosotros vamos a ver que existe una ecuación todavía más estructural que nos permite a nosotros establecer un esquema general
para un balance de esta propiedad que está en estado no estacionario. Si ustedes recuerdan por ahí en sus cursos de balances de materia y energía, se hablan de dos estados: el estado que está en cuestiones estacionarias, es decir, que no tenemos ningún término de acumulación, y el estado no estacionario, que incluye precisamente una tasa de acumulación de esta propiedad. En un sentido riguroso, nosotros podemos ver que cualquier propiedad que nosotros estemos analizando o estudiando hace referencia respecto a la cantidad de esa propiedad que está entrando, la cantidad de esa propiedad que se está generando por la dinámica del propio sistema, y esto debe de ser igual a lo que se encuentra como salidas del sistema, es decir, la tasa de la propiedad que sale, es decir, lo que se encuentra como salida del sistema, más la tasa de acumulación de esta propiedad. En este sentido, nosotros debemos considerar que esta propiedad que estamos trabajando se transporta a lo largo de todo el sistema. Esto es importante porque más adelante lo vamos a empezar a revisar con más detenimiento. El sistema tiene diferentes geometrías. Puede ser un sistema en coordenadas rectangulares, en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas, y dependiendo de eso, pues bueno, esta ecuación que se encuentra de manera general puede tener diferentes términos, los cuales están asociados a cada una de las cantidades que nosotros tenemos aquí. Con esta ecuación o con esta expresión que tenemos de manera general, se pueden obtener ecuaciones que permiten relacionar la concentración de una propiedad, la que sea, con respecto de la posición y del tiempo que nosotros estamos considerando. El tiempo, ¿dónde se encuentra? Acuérdense, el tiempo se encuentra dentro de la acumulación, y la posición estará implícita dentro de los términos de entrada y salida de esa propiedad que nosotros estamos estudiando. Entonces, si nosotros referimos a esta ecuación muy general y en un proceso que se encuentra en estado no estacionario, la propiedad que vamos a estudiar, como ya por ahí lo decíamos, es esta que de manera general se encuentra designada como la variable phi, y en este caso la cantidad de propiedad que puede entrar a un sistema, este sistema que nosotros tenemos representado aquí mediante un cubo, es un elemento diferencial, el cual tiene ciertas direcciones. En este caso únicamente estamos considerando una variable que es la variable z, que hace referencia a la dirección longitudinal, es decir, de avance de un punto hacia otro. Este elemento diferencial tiene una entrada de esta propiedad que se encuentra en un punto inicial y tiene una salida de la propiedad en un punto final. Toda esta propiedad no está entrando en un solo punto, es decir, no es una propiedad puntual, sino que se encuentra ingresando a lo largo de toda esta área que ustedes logran ver en este color que es entre verde y amarillo, y que representa un área unitaria, es decir, tiene una unidad, como lo dice su nombre, unitaria, a través del cual está fluyendo toda esta propiedad. Entonces, si hacemos referencia a los términos que tenemos escritos en la ecuación anterior, lo que obtendríamos es una expresión que, si se fijan, tiene algunos términos con los cuales, conforme vayamos avanzando, se van a familiarizar, que es la entrada, la tasa de entrada de la propiedad, la tasa de generación de esta propiedad, es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de que la propiedad que estamos intentando analizar es el calor, la tasa de generación tiene que ver con un proceso reactivo en el cual tenemos una reacción que es exotérmica, es decir, que estamos generando calor a través de la propia reacción, y esta cantidad de calor debe ser considerada para poder obtener la expresión final que nos puede dar el balance de calor. Eso lo estaremos viendo ya de manera posterior. Una vez que nosotros tenemos los términos de entrada que corresponden a una parte del sistema, analizamos los términos de la salida. Este uno que aparece aquí en todas las entradas corresponde a precisamente la cantidad unitaria, es decir, esta área que nosotros estamos considerando por acá. Les voy a hacer una corrección ahí a la ecuación, a este término que tenemos nosotros por aquí, le hace falta el 1. ¿Por qué? Porque también está entrando la propiedad dentro de la cantidad unitaria, del área unitaria de nuestro elemento que estamos analizando. Entonces,
La tasa de la propiedad que sale es esta cantidad que puede cambiar, ya sea en término positivo o negativo, dependiendo del término de generación, pero que se encuentra en un punto más avanzado de ese elemento que nosotros estamos estudiando, el área unitaria, y esta corresponde a la tasa de acumulación de la propiedad que estamos nosotros estudiando en términos unitarios. Es decir, si pensamos nuevamente en el ejemplo que les daba respecto al proceso de calentamiento por una reacción química, si nosotros consideramos que la entrada, vamos a pensar que esto es un reactor tubular, la entrada tiene una temperatura y conforme la reacción va avanzando, va liberando energía. La propiedad que nosotros estamos analizando en este caso es el calor. Quiere decir que la salida tendrá una cantidad, la corriente de salida tendrá una temperatura más elevada y que conforme va avanzando en el tiempo, la temperatura que se va obteniendo va siendo gradualmente mayor. Si nosotros pensamos que esto, como les comento, es un tubo en el cual está ingresando el agua, vamos a pensar a 20 grados centígrados y analizamos, si fuera un proceso reactivo en agua, en una solución acuosa, y vamos pensando que conforme va avanzando dentro de ese tubo se va formando los productos y se va generando calor, entonces la salida puede encontrarse, por ejemplo, a 45 grados centígrados. Sin embargo, dentro de la sección del tubo, pues se va realizando una acumulación de calor, lo que origina precisamente que al final obtengamos una salida que tiene una temperatura más elevada. Entonces, estos cuatro términos que se encuentran aquí, se utilizan en todos los balances que nosotros vamos a realizar de las propiedades que hemos venido mencionando, que en este caso sería calor, cantidad de movimiento y de masa. Ahora, referido a esa ecuación general, de entrada, nosotros vamos a empezar a estudiar cómo son esos transportes o a qué se deben esos transportes desde la perspectiva molecular. La teoría cinética de los gases a nosotros nos permite tener una interpretación física de cómo es el movimiento de las moléculas individuales dentro de los fluidos. En este caso, nosotros podemos constatar por ahí, precisamente debido a las teorías, que la energía cinética, debido a esta cantidad de energía, las moléculas se encuentran en un rápido movimiento aleatorio y de manera frecuente chocan unas con otras. Esto lo que origina es que nosotros podamos tener facilidad o resistencia al transporte de cada una de las propiedades que nosotros estamos intentando analizar. La primera de ellas, de esta propiedad que hemos estado mencionando, hace referencia, como ya les había mencionado, al momento lineal o cantidad de movimiento. Dependiendo del libro que ustedes estén considerando, puede ser transporte de momentum, de momento lineal o de cantidad de movimiento. En realidad se refiere al mismo fenómeno. Y en este caso, lo que la bibliografía nos marca es que este fenómeno se utiliza la ley de Newton de la viscosidad para poder analizar ese fenómeno. Entonces, referimos nuevamente a nuestro elemento diferencial. En este caso, si se fijan, ya les estoy marcando las direcciones que tienen cada uno de estos, de los sentidos del cubo que tenemos aquí ilustrativo. En este curso que nosotros vamos a tener, es muy importante que tengamos mucha conciencia respecto a estas direcciones que nosotros estamos considerando, porque a la hora de que se analiza el fenómeno debemos de ser muy claros en cuál de todas las posibles proyecciones que vamos a tener es la que tiene mayor influencia dentro del fenómeno que nosotros vamos a revisar. En este caso, el transporte de momento lineal hace referencia a la cantidad de movimiento que se transporta de una molécula a la otra. Esto es como, por ejemplo, si nosotros, más de alguno debe de haber estado en un lugar muy aglomerado con muchas personas, bueno, ahorita en este momento de pandemia no, pero en algún centro comercial, en algún lugar muy concurrido con muchísima gente,
hemos estado en esa dinámica de que aunque nos encontramos fijos en un lugar, llega un momento que el mismo movimiento de todas las personas que se encuentran alrededor nuestro nos obligan a movernos de manera aleatoria hacia un lugar diferente. Entonces, en este caso, el momento lineal es precisamente el transferir ese movimiento, ese momento de una molécula que se encuentra con una cantidad mayor de cantidad de movimiento hacia una molécula que tiene menor cantidad de movimiento. En este caso, la ecuación que lo analiza es la ley de Newton. Esta es la forma más sencilla que nosotros vamos a revisar de esta ecuación. Y si ustedes se refieren a la ecuación anterior, ahí tenemos una velocidad de transporte de la propiedad. Esta velocidad de transporte de la propiedad es el flujo de momento lineal, que se encuentra expresado en unidades de kilogramo por metro sobre segundo por metro cuadrado. Entonces, este fenómeno se presenta cuando el fluido fluye, vaya la redundancia, de una dirección en una dirección X. Vamos a suponer el fluido está entrando por aquí y se va moviendo en esta dirección hacia acá, en la dirección X de nuestro sistema coordenado, en forma en una forma paralela hacia la estructura sólida. Si ustedes se fijan, tenemos dos áreas que tenemos aquí abajo y aquí arriba, sobre de las cuales el fluido está moviéndose de forma paralela. Entonces, este movimiento ya de manera posterior vamos a analizar cómo se da, pero este movimiento de ese fluido no es el mismo al centro del elemento que nosotros estamos considerando que en las paredes que nosotros tenemos por ahí de límites o de fronteras de nuestro sistema. Eso quiere decir que la velocidad con la que se va moviendo el fluido desde el punto central hacia arriba en esta dirección Z positiva o hacia abajo en esta dirección Z positiva va siendo mayor o menor que la que nosotros tenemos marcada aquí en el centro. Entonces, el fluido tiene un momento lineal en dirección X y la concentración de este momento lineal está dado por esta cantidad, la velocidad que se encuentra expresada en la dirección en X con respecto a la densidad que tiene el fluido. Y de esta manera, el momento lineal está expresado como cantidad de movimiento por metro cúbico. Sus unidades son kilogramos metro por segundo sobre metro cúbico. Es esta cantidad que nosotros tenemos por aquí. De esta manera, también nosotros podemos revisar que debido a la difusión aleatoria de las moléculas que se encuentran dentro de, vamos a pensar que esto es un cubo lleno de fluido, entonces vamos a pensar que aquí tenemos una laminita de fluido que está moviéndose en una velocidad determinada y que conforme empieza a avanzar a la parte superior va confiriéndole cantidad de movimiento, pero en una cantidad menor a la que lleva la dirección al centro o el fluido que se encuentra en la parte central. Entonces, entre las capas que se van formando de fluido, tanto en la dirección Z positiva como en la dirección Z negativa, tenemos un flujo que se va formando de manera adyacente con una cantidad de concentración de momento lineal que va decreciendo. Esta ecuación que nosotros tenemos aquí está expresada para un fluido cuya densidad es constante. Hay algunos fluidos que bajo ciertas condiciones van cambiando de densidad y la ecuación se vuelve un poco diferente. Pero en este caso, al ser el primer ejemplo, el más sencillo, vamos a suponer que la densidad de este fluido es de manera constante o está dada de forma constante y sus unidades son de kilogramos sobre metro cúbico. El flujo de momento lineal, como ya lo mencionamos, tiene estas unidades y esta cantidad que nosotros tenemos aquí, que también se llama esfuerzo cortante, tiene dos subíndices que están indicando la dirección normal
sobre de la cual se está considerando el transporte, que en este caso son las dos secciones en color verde amarillo que están marcadas dentro del cubo, y la dirección longitudinal, que es hacia dónde se está moviendo. Es decir, yo tengo que sobre toda esta área, que es la sección normal al movimiento que se está dando de esta forma, está en la sección normal Z con respecto a la dirección en X, que es hacia donde se está moviendo el fluido. De esta manera también nosotros tenemos la aparición, si ustedes recuerdan, por ahí en la ecuación general aparecía una delta que hace referencia a una constante de proporcionalidad que nos permite establecer la igualdad entre estas dos cantidades. Esta ecuación esta cantidad que nosotros tenemos aquí es la difusividad de momento lineal o viscosidad cinemática. Ya luego hablaremos más a profundidad sobre ella, pero es una relación que tiene la viscosidad dinámica y la densidad del fluido que nosotros estamos trabajando. Entonces, esta ecuación, si ustedes se refieren a la primera que vimos, tiene una propiedad, que en este caso es el momento lineal, tiene una cantidad que hace una relación, una constante de proporcionalidad, una propiedad que se está acumulando, que en este caso sería la fuerza impulsora, y una resistencia, es decir, la cantidad de esa propiedad que se está transfiriendo hacia un extremo y hacia el otro de nuestro sistema coordenado. De manera similar, vamos a ver el transporte de calor. Este transporte de calor, en una forma muy sencilla y muy básica, se analiza a través de la ley de Fourier. La ley de Fourier nos establece el transporte molecular de calor o la conducción de calor de un fluido sólido, y que de acuerdo a la condición de que el fluido tenga una densidad constante, se puede especificar de esta manera. Si se fijan aquí, tenemos una cantidad de calor QZ con respecto a la cantidad de calor por área unitaria, es igual al flujo de calor que nosotros podemos tener o esperar en un determinado fenómeno. Lo que estamos mostrando aquí en la imagen son, de entrada, los diferentes tipos de transporte de calor que nosotros podemos observar. Tenemos el calor por conducción, que es el que se va presentando de una región más caliente hacia una región más fría. Tenemos el calor por convección, que hace referencia a ese transporte molecular debido a que el fluido se encuentra en contacto con una fuente caliente y va cambiando de densidad, lo que origina un movimiento convectivo que permite la unificación de la temperatura. En este caso, al ser calor, esto hace referencia a la temperatura que tiene, y permite esa formación de unas especies de bucles o de espirales dentro del fluido que van originando el movimiento interno del propio fluido. Y tenemos el calor que se da por radiación. Aquí lo tenemos representado en forma de la parrilla. Realmente lo que se alcanza a percibir como radiación es ese calorcito que, si ustedes acercan su mano a esta es una parrilla, pero puede ser su estufa, es ese calorcito que se alcanza a percibir debido a que se está quemando aquí el combustible fósil, que puede ser gas, y lo alcanzamos a percibir por nuestro organismo. Entonces, nuevamente nosotros aquí observamos que tenemos esta cantidad de transporte, es esta propiedad que se está transportando mediante una velocidad, es decir, es un flujo. En este caso, el calor se mueve a través de las unidades de Joule sobre segundo por metro cuadrado. Está referido a un área de transporte, y está relacionado nuevamente con una constante que se llama difusividad térmica, que está en unidades de metro cuadrado por segundo, y una concentración de calor o de energía térmica que está en unidades de Joule sobre metro cúbico, y que tiene que ver con la densidad del fluido o del material, la capacidad calorífica a presión constante que puede tener ese material, y la temperatura. Nuevamente, la ecuación, si se fijan, tiene término de velocidad de transporte, constante, propiedad o fuerza impulsora y fuerza de resistencia. Y por último,
tendríamos el fenómeno del transporte de masa, el cual se analiza a través de la ley de Fick, que nuevamente les hago insistencia en un término muy simple, está analizado por esta ecuación. Tenemos el flujo, la constante de proporcionalidad, la fuerza impulsora y la fuerza de resistencia. Este fenómeno en esencia es un poquito diferente a los dos anteriores porque hace referencia respecto a dos componentes que se están transportando uno en el otro. Esta imagen que nosotros tenemos aquí, voy a cambiarle el color a esto para que lo logren observar. A ver, morado. Ok. Bueno, tenemos esta cantidad que está representada por el color azul, que es la concentración de un componente A, en color rojo un componente B. Y si nosotros ponemos en contacto, vamos a suponer que en un inicio de este lado de la imagen tenemos solamente puntitos azules y de este lado tenemos solamente puntitos rojos. Y destapamos esta barrera que los está separando sin mover absolutamente nada dentro de ese sistema. Lo que va a empezar a ocurrir es que la diferencia de concentración, por ejemplo, de A en este punto donde yo tengo muchos puntitos azules, va a tender a transportarse de manera automática a este otro lado en donde no existe nada de A. Y de esa manera el transporte molecular empieza a tener origen. Este transporte tiene dos tipos de vertientes para poder estudiarse. Igual que en el caso del calor, se tiene el transporte por difusión y el transporte por convección. La difusión tiene que ver con este proceso molecular en el cual nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, y la convección tiene que ver precisamente con que nosotros tengamos aquí un sistema de agitación que favorezca que esto se dé de manera más acelerada. Entonces, la ley de Fick nos dice que la densidad de corriente de las partículas es proporcional al gradiente de concentración. Es decir, que entre más grande sea el gradiente de concentración, es decir, la fuerza impulsora, el flujo de transporte de esas cantidades de masa de un punto a otro va a ser mucho más elevado. El flujo de esta cantidad de A está dado en kilogramos de mol de A por segundos por metro cuadrado. La difusividad, si se fijan, es muy parecida, de hecho son las mismas unidades que se están manejando para las otras dos ecuaciones, y la concentración de A pues es en kilogramos mol sobre metro cúbico, es una concentración o composición normal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros obtenemos de conclusión de estas ecuaciones? Que los fenómenos en esencia son los mismos. La transferencia de momento lineal de calor y de masa son muy similares entre sí y que se pueden asemejar a la ecuación de transporte que vimos al principio. En este caso, las tres ecuaciones son matemáticamente idénticas y de esta manera pues puede considerarse que se tiene una analogía o similitud entre sí. Aunque existe esta analogía matemática, que es decir, que nosotros tenemos que las ecuaciones se parecen mucho, los mecanismos que originan estos transportes son completamente diferentes y obviamente pues cada uno tiene una naturaleza distinta. Ahora, también dentro de nuestros sistemas que nosotros podemos analizar, pueden presentarse más de un fenómeno. Nosotros vamos a ver el sistema más sencillo, que es pensar en los tres transportes por separado. Sin embargo, podemos pensar por ejemplo, en lo que les comentaba del reactor químico. En ese reactor nosotros podemos analizar los tres fenómenos porque tendríamos un fluido que se está moviendo desde un punto inicial hasta un punto final. Podemos tener el transporte de calor porque a través de las paredes de la tubería puede irse presentando una difusividad, un transporte de calor hacia la parte exterior, generar un poquito de radiación, y hacia la parte final del reactor, pues obviamente incrementar la temperatura de la corriente de entrada. Y también se puede dar una difusividad de masa porque conforme vamos avanzando en el reactor, la cantidad de reactivo que nosotros tenemos al inicio va siendo diferente a lo que nosotros podemos obtener al final. Y estos fenómenos no se presentan de manera aislada, se presentan todos en su conjunto
en una forma muy compleja de analizar desde el punto de vista matemático. Entonces, con esto, pues bueno, podemos tener una perspectiva general de cómo va a estar el estudio de estos fenómenos de transporte. Se llaman así porque son transporte de masa, cantidad de movimiento o calor, y de esa forma podemos nosotros revisar cada uno de ellos ya de manera más específica en las presentaciones que estaremos realizando más adelante. Los invito, chicos, a que revisen todos los materiales que les voy a estar subiendo, porque se requiere que ustedes tengan muy claras, sobre todo la consideración que les hacía yo respecto a las direcciones de transporte, sobre de cuáles de todas las perspectivas posibles se está manifestando algún fenómeno en particular, y para ello, pues bueno, es importante que tengan una idea gráfica de cómo está sucediendo cada uno de ellos. Esperemos vernos el siguiente video. Que pasen muy bonito día.